Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. A todos lados, aquellos que creemos que el Señor, para Él no hay nada imposible y que Él ha contestado nuestras peticiones. Amén. Así es que oremos con mucha fe, creyendo que el Señor, para Él no hay nada imposible. Si usted no trajo petición, ore por favor como que fuese suya. Realmente cuando yo leo las necesidades que están aquí plasmadas me impacta muchísimo. Son necesidades, son realidades y son también prospectos donde Dios se va a glorificar. Oremos con todo el corazón y de una vez declaro que solamente las peticiones que son de los hijos que tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo serán presentadas delante del trono, porque han estado también siendo infiltradas algunas peticiones que no son realmente propias de un hijo que tenga fe en Cristo Jesús. Y no quisiéramos que la fe convenida de nosotros también haga parte de esas peticiones que son de carácter demoníaco, como hacer invocaciones de entidades que no tienen nada que ver con el reino de Dios ni con el reino de los ejércitos del Señor a favor de nosotros. Así es que desde ya anulamos esas peticiones contrarias y presentamos solo las del Hijo, que en la fe en Cristo Jesús están aquí plasmadas. Levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos estas peticiones que tus hijos comprados a precio de sangre, Señor, traen ahora, porque su fe y su esperanza están puestas en aquel que se ha dicho, se ha declarado por siempre que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aquel bendito Señor que caminó entre los hombres y que hizo prodigios, maravillas y milagros glorificando tu nombre, es el cual ahora en su nombre pedimos, Padre eterno, que te glorifiques con cada petición que tus hijos han traído. Por favor, obra, Señor. Por favor, tu misericordia sea manifestada. Tu amor una vez más sea manifestado, Señor. En el nombre de Jesús declaramos todas esas virtudes que hay en tu nombre y recibimos desde ya, Señor, tu respuesta, los milagros, las sanidades, la liberación, la restauración y la salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bien, vamos, gracias mis hermanos. Vamos a meditar entonces en la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con usted durante estos días de visita. Y quisiera pues comenzar diciendo un pequeño resumen de lo que ya hablé desde el día viernes. El día viernes me enfoqué más que todo en tratar de explicar la naturaleza de las batallas cíclicas. Mencionábamos que las batallas cíclicas es en sí la parte intermedia que conlleva el desarrollo
de lo que tuvo un principio y que no se le dio una finalización. De tal manera que al no darle esa finalización pasa al segundo plano, que es entrar al desarrollo, y eso se llama batallas cíclicas. Ese desarrollo tiene como su objetivo principal llegar a establecer como un estado de lo cíclico, y es convertir las batallas en crónicas. De tal manera de que hoy voy a enfocarme a explicar en qué consiste lo que es llamado el síndrome de las batallas crónicas. El viernes rápidamente traté de explicar el significado de la palabra síndrome, batallas y crónicas desde el punto de vista de la guerra espiritual, para poder más o menos ir comprendiendo lo que contiene cada parte de esas palabras que dan, hermano, una definición ampliada, contenida de lo que es en realidad, hermano, que una persona esté teniendo el mismo tipo de problemas en diferentes épocas, con diferentes lapsos de tiempo, y que de tal manera, al ser crónicas, tienen la intención de que eso no finalice nunca. La intención de explicar acerca de todo esto es para que nosotros a tiempo podamos pues dar como punto final a lo cíclico antes de que se establezca lo crónico. Pero si acaso ya se hubiese establecido lo crónico en algunos, también hay respuesta, porque el Señor es tan poderoso que puede deshacer, dice la Biblia, todas las obras del diablo. Obras, trabajos, planes, proyectos y modus operandi que ya se hayan establecido, el Señor es poderoso para romper y deshacer todas ese plan satánico. Entonces, quisiera primeramente leer un pasaje bíblico que su contenido es bastante fuerte, pero quisiera explicar que mi intención no es confrontar a nadie con este pasaje, sino más bien que todos juntos podamos entender la naturaleza de ese conflicto cuando se repite, cuál es realmente desde el punto de vista bíblico y de aquellos hombres que Dios levantó en el pasado para poder llevar al pueblo a tener esperanza. Entonces se escribieron esos pasajes para que nosotros nos demos cuenta la necesidad de romper con eso para no ser contado dentro del enfoque de esa palabra. Entonces el pasaje que quiero utilizar es segunda de Pedro capítulo 2 verso 22. Repito, este pasaje nos permite recordar un proverbio que fue dicho desde el Antiguo Testamento para describir la razón o cómo es la naturaleza cuando se repiten los mismos males. Dice el apóstol Pedro, oiga qué interesante: les ha acontecido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Me llama la atención porque aquí se mencionan pues dos animales que tienen también representación desde el punto de vista espiritual de las tinieblas. Nosotros no podemos negar eso, está en la Biblia, que fueron utilizados siendo animales considerados inmundos, son considerados también como simbolismo de ciertos espíritus cíclicos. En este caso deja ver el proverbio, el perro volviendo a su propio vómito y la puerca lavada al lodo o al cieno. Entonces deja ver la operación del espíritu cíclico. Ahora, trate de captarme un poco para poder llevar la idea de lo que es entonces la razón del título. Decía el viernes que la palabra síndrome desde este punto de vista es lo que describe al grupo de fenómenos propios de una situación específica. Es decir, que síndrome nos permite ver el conjunto de cosas que están ahí
y que son parte, hermano, de los elementos con los que lo cíclico hace pues uso o se alimenta de. Entonces el síndrome es un conjunto de situaciones, un conjunto de elementos que unido también a las batallas viene a ser entonces las guerras. Las guerras, como dije el viernes, se forman de una serie de batallas. Esa repetición de la misma situación, una batalla tras otra, entonces da como lugar una guerra. De tal manera que entonces la guerra tiene los elementos del conjunto que se encuentra en el síndrome. Pero ahora quiero hablarle de lo que son las batallas crónicas. Paralelamente, como dije el viernes, a lo que son las batallas típicas. Usted sabe que en la Biblia se habla, por ejemplo, de las batallas que tuvieron los hombres por causa de la rebelión, como el apóstol Pablo. Pablo dice que por causa de la rebelión, de la revelación que él ha recibido, se le ha asignado, dice, un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Eso significa que él tenía un tipo de batalla. También habla en Romanos capítulo 5 de 22 cosas que él experimenta: hambre, espada, desnudez, persecución y una serie de situaciones. Cuando usted lee en Romanos capítulo 5 aparecen 22 cosas que él sufre constantemente. Entonces esas podrían ser batallas típicas. Por ejemplo, la diferencia entre lo crónico y lo típico de las batallas es que las batallas típicas tienen un inicio y tienen un fin. En cambio, las crónicas, su fin no puede predecirse. En la batalla típica es de corta duración. En la crónica es de larga duración. En lo típico algunas se finalizan por sí mismas. En las batallas crónicas hay que finalizarlas para que dejen de ser crónicas. En las batallas típicas no son cíclicas, en cambio las crónicas son cíclicas porque tienen todo el síndrome, todo el conjunto de cosas que alimentó el desarrollo de tal manera que llegó hasta establecerse lo crónico. Entonces aquí podemos ver la razón del título de este tema y por qué es importante nosotros tener conciencia, hermano, de saber identificar todo aquello que es cíclico en orden de no permitir que se establezca lo que es de carácter crónico. Ahora definamos desde un punto de vista diferente a lo que ya dije que son las batallas cíclicas. Quiero decirle que en los años que tengo de enseñar este enfoque de la palabra y revisando algunas de las enseñanzas que hace algunos años el Señor me permitió dar respecto a lo cíclico, me di cuenta que nada de lo que el Señor me está permitiendo en esta oportunidad exponerle a usted fue igual que en el pasado, sino que hoy de manera un poco más simplificado, pero ampliado a la vez, se ha podido o he podido, hermano, poder explicar realmente con mayor libertad lo que es el problema cíclico. Antes quizás utilicé algunos términos que era bastante complicado darlos a entender. Sin embargo, hoy el Señor me ha estado dando estos conceptos acerca de lo que es las batallas cíclicas. Por ejemplo, el primero es que las cosas con las que no batallamos para vencerlas desde un principio se vuelven cíclicas y grandes más tarde. Entonces, lo que aquí nos deja ver que aquello que tuvo un principio debió habérsele prestado atención y debió habérsele dado una finalización. Al no hacerlo, entonces aquello al pasar al segundo paso, desde ahí comienza ya lo cíclico. De tal manera que en este concepto nos animamos o lo animo a usted para que si el problema suyo está comenzando, este día se le dé una finalización, creyendo en el amor y en el favor de nuestro Señor Jesucristo. Otra definición es: las cosas se repiten y se vuelven cíclicas porque la gente no le pone atención la primera vez que acontecieron. Pareciera que es lo mismo, pero hay algunos énfasis que son importantes.
Por ejemplo, no darle terminación, pero aquí no prestarle atención. Entonces nosotros no podemos minimizar los problemas. Por supuesto, no los vamos a magnificar, pero sí vamos a ser responsables cuando todavía aquello está manejable, hermano, por cada uno de nosotros. La Biblia habla en el libro de Cantares acerca de las zorras pequeñas. Y nos habla, hermano, de cazar esas zorras pequeñas para que no vayan a crecer y vayan a dañar todo aquello que ha sido sembrado en nuestra vida y destruir lo que hemos hecho nosotros por año. Entonces los problemas cuando son pequeños hay que prestarles atención. Por eso nosotros encontramos en la mentalidad de guerra espiritual de Dios algunas declaraciones y órdenes que le dio a su pueblo, a su ejército guerrero terrenal, que pareciera que cuando se lee, pareciera el que no entiende la mentalidad guerrera, pareciera de que ese Dios que está dando ese tipo de instrucción es un Dios, hermano, no sensible, es un Dios injusto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor ordenó que se destruyera a Amalek, Él decía: destruir todo, no os apiadéis, destruir tanto al niño como al joven, al hombre y al viejo. Oiga, qué interesante. ¿Por qué el niño, diría alguien, si son inofensivos? Pero la revelación de eso es que cuando ese amalecita es, hermano, inofensivo por su edad y su tamaño, se le deja crecer, se iba a convertir para los israelitas en un guerrero, en un enemigo potencialmente capaz de destruir el avance del pueblo de Dios. De tal manera que nosotros tenemos ventaja cuando aquel problema comienza para poder, hermano amado, prestar atención y hacer uso de todo aquello que Dios nos provee como armas de guerras no carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bendito sea el Señor. Otro concepto también es que los ciclos son la tendencia de no poner atención, repito, la primera vez a las cosas malas o negativas. Ahora la palabra nueva que estamos utilizando en esto que pareciera ser el mismo concepto es el término tendencia. Una tendencia es la inclinación de una persona hacia algo. Y entonces esa tendencia es la oportunidad que tiene el ciclo para alimentarse, fortalecer y desarrollar más lo cíclico en orden de ir a lo crónico. ¿Me di a entender? A ver, dígame un buen amén si me di a entender, porque yo me estoy entendiendo bien. Ahora, ¿cuál fue la base que utilizamos? Jueces capítulo 2, verso 11. Y ahí dice, por primera vez en el libro de los jueces, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. El problema era que cayeron en manos de el Dios de esa región. Es interesante, y en el pasado yo le he enseñado a usted que a Baal le llaman el Dios con D minúscula, de los 1000 rostros, porque tiene también, paralelamente al nombre, tiene sus manifestaciones. Es decir, Baal enfocado a la economía, Baal enfocado a la idolatría, Baal enfocado a lo sexual, Baal enfocado a la pseudo medicina o sanidad, Baal enfocado así a diferentes otras manifestaciones. Entonces, cuando uno examina en la Biblia, puede encontrar que los rostros de Baal eran multifacéticos, porque era el tipo de manifestaciones, y por eso había una fuerte influencia en la región, y por eso ellos caían, hermano, por el ambiente, por la atmósfera espiritual que se movía en esa región donde ellos moraban. Era que consecutivamente estaban cayendo bajo esa influencia,
porque no tenían la responsabilidad para romper con el problema, sino más bien se les hacía fácil, hermano, por la costumbre en la que estaban. Por eso las malas costumbres alimentan también a los ciclos en su desarrollo, y entonces caían. Ahora la Biblia Kadosh israelita lo expresa de una manera más fuerte y dice: los hijos de Israel hicieron lo maldito a los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baalim. Entonces aquí nos damos cuenta de que la palabra que utiliza está dentro del plano de una maldición. Entonces no solamente hacían ellos lo que ya Dios había declarado era maldición, era una anatema, sino que ellos eran también infectados por la maldición de buscar a ese Dios, de tal manera que estaban así contaminados, y eso los hacía repetir consecutivamente el mismo problema. Después de esto, de este capítulo, entonces se comienza a dar, hermano, los otros tiempos de cuando se repetía el mismo problema, dejándonos ver entonces el ciclo. De tal manera que después de esto, de este pasaje, la Biblia lo que utiliza es la expresión: y volvieron a hacer lo malo. Aquí dice: Israel hicieron lo malo la primera vez en esos días. Después de esto volvieron a hacer lo malo. Entonces déjeme presentarle ese cuadro de los ciclos con sus respectivos pasajes y el tiempo también en el que ellos tuvieron consecuencia. Jueces capítulo 3 versos 7 al 9 explica que volvieron a hacer lo malo, y la consecuencia fue 8 años de vivir bajo opresión o persecución. En ese tiempo, en la segunda vez, cuando se inicia el mismo mal, ahí Dios levanta un libertador llamado Otoniel. Yo le mencionaba que cada vez que el pueblo está a punto de repetir ciclos, Dios en su misericordia te levantará, hermano, un libertador para que tú tengas la oportunidad a ser libre, a que se rompa ese ciclo y no quedes tú como esclavizado, obligado, hermano, a estar repitiendo el mismo problema. La misericordia de Dios es tan grande y permanece hasta hoy, hermano, a favor de nosotros, que levanta siempre un libertador para que tú no digas: ya de esto no voy a salir, ya de esto me doy por vencido. Otoniel, que su nombre significa el león de Dios, y nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, a nuestro Señor Jesucristo, que también se apareció para deshacer las obras del diablo. Él es nuestro libertador. La segunda vez está en el versículo 12 al 14, pero ahí ya es por 18 años, hermano, la consecuencia. Ahí también Dios les levanta a un libertador que su nombre quiere decir indiviso. En otras palabras, un hombre que se mantenía íntegro, un hombre que lo que pensaba, hablaba, y lo que hablaba, vivía. El nombre Ahón significa indiviso, unido, íntegro. Qué importante es también entender que para romper los ciclos hay que estar en unidad con el reino de Dios. Hay que estar en unidad congregacionalmente. Hay que estar en la unidad de una visión. Hay que estar en la misma fe. Hay que ser parte de un mismo cuerpo, como es el cuerpo de nuestro Señor. De tal manera que cuando un ciclo el enemigo lo quiere establecer, particularmente lo que hace es romper la unidad en esa persona de su ambiente que le rodea. Y por eso es que Dios llama a un libertador, es liberando, trayéndote de nuevo a la unidad. El tercero está en Jueces capítulo 4 verso 1, cuando volvieron a hacer lo malo. Consecuencia, 20 años. Pero mire que ahí el libertador que se levanta, o que Dios levanta,
es Débora, es una mujer, de tal manera que también Dios puede usar la mujer como libertadora, como una mujer también que Dios levanta para poder neutralizar los efectos de maldad en contra de su familia. Si no hay un esposo que tome el papel de sacerdote, pues te puedes levantar tu hermana para ser esa Débora, que su nombre significa abeja, y la palabra abeja viene de la palabra dabar. El dabar de Dios es una palabra de autoridad, de orden, de decreto, de comandar algo. Y a mí eso me llama la atención porque me viene a la memoria el pasaje que dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte, en todas las versiones. Sin embargo, en el original no existe la palabra hombre fuerte, sino que dice: nadie puede entrar a la casa de un fuerte. Eso significa que en una casa, si no hay un Otoniel, si no hay un Ahod, puede haber una Débora. Y Dios quiere romper todo ciclo, hermano, de batallas negativas. Y te va a usar a ti también, mujer de Dios, en este tiempo, como una Débora que se va a levantar para llevar a sus hijos a la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántas Déboras hay aquí que den un grito de guerra? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Jueces 6:1. 7 años de consecuencia. El libertador fue Gedeón, que significa el talador. Interesante, porque era especialista con el hacha para cortar toda raíz ancestral. Y de hecho, cuando Gedeón fue levantado, una de las primeras cosas que hizo fue entrar a su propia casa a destruir los altares que tenía su propio padre biológico. Ahora Gedeón había entendido los ciclos de ataque a las cosechas que constantemente sufrían, y que él no podía hacer nada sin la revelación de Dios y la estrategia, hasta que se da cuenta que su padre es un sacerdote de Baal y que dentro de su propia casa tenía un altar para el culto a Baal. De tal manera que Gedeón, como un talador, fue experto para llegar, por decirlo así, a las raíces del árbol que tenía que cortar. Y cortó de esa manera el ancestro de culto a los dioses paganos, el ancestro al culto de Satanás, el ancestro a todos los dioses, demonios y espíritus habidos y por haber. Rompió su ancestro y llegó a ser el hombre del cual se menciona: por la espada del Señor y por la espada de Gedeón venceremos. Un libertador que Dios quiere levantar aquí, porque es posible, mi amado hermano, que el mayor porcentaje de las batallas que encaramos nosotros en el presente, algunas de ellas nosotros no las iniciamos, sino que fueron iniciadas por nuestros progenitores y que no les dieron una finalización. Es increíble pensar cómo en la parte genética, hermano querido, se puede aún transferir aquello que fue o es que no fue finalizado por nuestros ancestros. Es impresionante saber de que hoy en día la ciencia de la genética, en sus nuevos descubrimientos, ahora nos confirma de que en la epigenética, que quiere decir ir más allá de lo genético, ir más allá de lo convencionalmente hablando en genética, se puede darse cuenta hoy que puede venir una herencia ancestral de experiencias, no necesariamente de características físicas, que es lo convencional, sino que ahora el bisabuelo hizo algo en secreto, murió, se lo llevó a la tumba, y ahora el bisnieto es, hermano, la generación
que puede llegar a heredar esas experiencias que nadie se dio cuenta lo que hizo en secreto. Es impresionante saber que hay un aparato dentro de nosotros que se llama el aparato Golgi, que es el encargado de traer experiencias del pasado, de nuestros ancestros, y alimentar a la molécula del ADN con esa información, de tal manera que esa experiencia está por dentro de alguien que no ha roto con esas batallas y que ahora es la razón por qué descendientes están teniendo el mismo problema que tuvieron sus progenitores. Cíclicamente, repetidamente, constantemente. Pero el Señor te ha escogido a ti porque tú eres una generación virtuosa, que fuiste sacado, llamado de lo vil, de lo sucio, de lo menospreciado, hermano amado, para hacer que tú y yo podamos romper con esa línea sanguínea y ser levantado como patriarca o como matriarca, con la virtud de iniciar una nueva historia familiar, con ancestros que vienen de arriba y que harán la gran diferencia, hermano, en nuestros hijos. Siendo así, que no tendrán que repetir las mismas batallas que nosotros tenemos que finalizar, porque nuestros progenitores no tenían revelación, o no quisieron, o no supieron cómo terminarlas. Pero ahora el Dios maravilloso al que servimos nos está dando iluminación y nos está enseñando cómo se destruye lo cíclico del reino de las tinieblas. Cuando yo veo entonces que las batallas cíclicas es como estar dando vueltas en el mismo lugar sin dejar avanzar a la persona, me doy cuenta, y por eso lo dije el viernes y quiero repetir, que una de las señales cuando se te han roto las batallas cíclicas ya no es que Dios, aunque Dios tiene algunas cosas que son cíclicas sin ser el cíclico, pero para poder cambiar y hacer entrar en un nuevo fluir a la persona, entonces establece algunas cosas repetitivas. Un ejemplo, las fiestas judías se repetían anualmente, pero son ciclos de bendición para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios a nosotros nos libera de lo cíclico, ya no nos mete a un fluir cíclico, hermano, necesariamente, sino lo que hace es meterte a lo dimensional. Es decir, el que se libera de las batallas cíclicas va a entrar a lo dimensional de Dios, bendito sea su nombre. Y lo dimensional de Dios es ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Eso es dimensional. Bendito sea el Señor. Jueces 16, 18 años de consecuencia, y el Señor levanta a un Jefté. La Biblia dice que era un valiente guerrero, hijo de una ramera, pero que tenía fe en el Dios verdadero, y que él no tenía la influencia de la contaminación de su progenitora. De tal manera que, siendo un personaje libre, Dios lo utiliza, hermano, en ese tiempo para que él fuera un libertador. Y por último vemos a Sansón, capítulo 13, verso 1, donde por 40 años eran oprimidos el pueblo de Israel, y el libertador fue Sansón. Sin embargo, algunos murieron, y cuando morían los libertadores, el pueblo de Israel volvía a hacer lo mismo. En otras oportunidades, como el caso de Sansón, el libertador fue afectado, de tal manera que no cumplió con la cabalidad de lo que Dios le había asignado como un libertador. Sin embargo, nuestro libertador no nos va a fallar. Ahora, note usted qué importante es tener conciencia de estos números, porque cuando sumamos la cantidad de años como consecuencia, son aproximadamente 101 años.
Según los estudiosos, decía que fueron 320 años de hacer lo malo. Dentro de esos 320 incluimos los 201, y entonces podemos decir que 219 años hicieron lo malo y 101 eran las consecuencias, siendo así que ahora se puede contabilizar 320 años en su totalidad de batallas cíclicas. Impresionante. Morían con batallas cíclicas, nacían nuevas generaciones teniendo las mismas batallas cíclicas, les ponían un libertador y continuaban con las batallas cíclicas. Ahora el Señor no va a permitir que se repita eso, sino que van a finalizar para siempre. Y a mí me llama la atención todo esto, hermano, porque cuando me di a la tarea de leer algunas peticiones y yo veo la necesidad, hay gente humilde que ha plasmado la necesidad que tienen en esas peticiones. Y yo le decía al anciano Javier, mire qué petición es esta. Gente, hermano, que con todo su corazón, con toda fe, humildemente, plasmando ahí las batallas cíclicas, y empiezan a mencionar problemas sexuales, adulterio, fornicación, drogas, vicios, pobreza, etcétera, enfermedades. Quiero decir a ellos que el Señor ya escuchó tu petición y que el brazo de Jehová extendido no está acortado para ti, sino que está a favor de tu vida. Con mano fuerte y extendida, el Señor dará la victoria. En el nombre poderoso de Jesús lo creo con todo mi corazón. Entonces, un ciclo es algo que no se le ha dado una finalización. Así de sencillo. Por lo tanto, hay que finalizarlo. Déjeme enseñarle lo normal y lo anormal de un ciclo. Lo normal es que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Todo ciclo, el ciclo de la vida lo tiene. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Anormalmente sería un inicio, un desarrollo, pero no tiene un cierre o una finalización, y por eso se reinicia. Estamos acostumbrados al reset, al reiniciar. En tecnología, reset a la computadora. Pero ahora no reset a tus ciclos. Ahora tienen que morir esos ciclos para que tú puedas vivir la dimensión de gloria en gloria de parte del Señor. Ahora, para cerrar los ciclos, tenemos que ser conscientes, primero, de que para ello es necesario concluir los diferentes capítulos de nuestras experiencias. Los ciclos son capítulos también de experiencias, y para eso es necesario tener mejores referencias. Referencias que nos fortalezcan y que nos permitan mejorar nuestra vida. Entonces, concluir capítulos de dolor, de amargura, de resentimiento, de temor, de enojo, de fracasos, etcétera. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para cerrar los ciclos? Tener mejores referencias. Lo que me fortalezca a mí para ya no repetir aquello. Y en la palabra tenemos la base para esas nuevas referencias. Y la Biblia dice a través del profeta Jeremías, capítulo 29, 11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Eso para mí es mejor referencia, de saber que no para siempre se trilla el trigo,
de saber que hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír, que hay tiempo para morir y hay tiempo para vivir. Ahora, todo este tiempo en el cual la batalla cíclica me ha perseguido, tiene su tiempo de morir para volver a vivir a un tiempo de esperanza, donde voy a comenzar a experimentar, valga la redundancia, los planes que el Señor tiene conmigo. Ese es mi futuro de esperanza. Yo sé que lo que viene mañana es mejor. Yo sé que la tormenta que hemos vivido, que la crisis que has experimentado, hermano, tiene un final, y que lo que viene mañana es que el sol de justicia aparecerá y traerá en sus alas salud, y tú y yo saltaremos como becerros de la manada. Bendito sea el Señor. Oiga, qué interesante. Y Dios le está hablando de su corazón y con su boca. Dios te está diciendo personalmente, amado hermano, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, no cíclico, para darte un futuro y una esperanza. Si te da un futuro, te da una nueva visión. Si te da un futuro, te da una nueva imaginación. Si te da un futuro, te está diciendo: no te vas a morir pronto. Te quedan días para ver el cumplimiento de ese futuro. Bendito sea Dios. Vas a decir, como dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea el Señor. Yo te animo de parte de Dios. Anímate a romper con los ciclos, con la batalla, para que puedas ver con tus ojos físicos que a tus descendientes no les faltará pan, porque serás el justo que recibe la promesa de Dios. Uno de mis anhelos, y le pido a Dios que si tardara me dé la vida, porque quiero ver mi cuarta generación. Qué bendición ha de ser. Yo no sé si habrá alguien que ya vio su cuarta generación. Levante la mano, quiero ver. Una. Allá también otras. Qué envidia santa. Otras, aleluya. Bueno, quizás para muchos no saben lo que es ser abuelo. Y es calidad, hermano. Yo anhelo. Si la experiencia de mi primera generación de nietos me trae tanto contentamiento, tanto gozo, ¿qué será la segunda, la tercera y la cuarta? Y de saber que si un día dejo de existir terrenalmente hablando, aquí en la tierra se postergará el apellido, hermano, a través de mis descendientes. Dirán: por aquí pasó uno con apellido de Rivera, que nos enseñó a confiar en el Todopoderoso y a poner su mirada y su esperanza en Él, sabiendo que Él nunca le falló y nos prometió que tampoco nos fallaría a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Denle palmas con todo su corazón. Por eso quiero romper batallas crónicas, cíclicas. Y se puede romper en el nombre de Jesús. Repetidas veces le he dicho a usted: ¿de dónde me sacó el Señor a mí? Igualmente soy consecuencia de ese ancestro que a través de la paternidad vino a mi vida. Y se repitieron las batallas. Pero lo que sí puedo creer con todo mi corazón, que el Señor las rompe. Porque ahora puedo ver en mis descendientes que no batallan con las batallas que yo tuve. Eso significa: para ellos no hay batalla de alcoholismo, para ellos no hay batalla de drogadicción, para ellos
no hay batalla de destrucción de hogares. Para ellos no hay males, hermano, similares a los que tuve que todavía pelear en orden de dar a luz una nueva descendencia con otra historia familiar. Sí se puede en el nombre de Jesús. Por difícil que tú lo veas, por duro que tú lo veas, se puede en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, déjeme ponerle algunos ejemplos de las batallas crónicas. En la Biblia se habla de una que tardó 12 años hasta que llegó su libertador. La Biblia dice de una mujer que había tenido un flujo de sangre, note usted, por 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. 12 años, se puede imaginar. No solamente el problema físico, sino que eso involucraba también lo espiritual. Porque en esos días una mujer que experimentaba normalmente un flujo de sangre era segregada del pueblo y estar como en cuarentena, porque era considerada inmunda según los días de la ley. Pero esta mujer nos habla de 12 años consecutivos, todos los días, no mensualmente, todos los días. No solamente su salud se deterioraba, sino que espiritualmente también sin fuerzas, mentalmente desgastada, y además de eso, económicamente había gastado todo. Mire cómo un ciclo, la naturaleza de algo se conecta con otro y con otro, y puede entonces ser ese conjunto de elementos que desarrollan el ciclo, ese síndrome de cosas que desarrolla el ciclo. Para que usted vea entonces que hasta esta altura era considerado crónico el problema, porque nadie la podía sanar. Era manejable, así como el día de hoy que hay enfermedades que son consideradas crónicas, irreparables, no se pueden sanar, pero se pueden manejar. Hay vicios que son considerados crónicos, que según la mentalidad pues humana dicen esto no tiene cura, este vicio es una enfermedad, así será siempre, pero puede ser tratable. Pero Dios puede hacer que lo crónico desaparezca y darnos una oportunidad. Interesante entonces que si nosotros consideramos el calendario hebreo, que son de 360 días por 12 meses, significa que ella tenía 4,320 días con el problema. Todos los días se miraba, todos los días se sentía, todos los días tenía el mismo argumento, todos los días tenía la misma batalla. Nadie me puede ayudar, ya toqué esta puerta, ya toqué la otra, todos los días pensando en lo mismo. Si lo hacemos según el calendario gregoriano, vendrían a ser 4,383 días. Hermano, eso es desgastante. Eso es desgastante, y en ese momento mucha gente empieza a hacer peticiones equivocadas. Como por ejemplo, que se quisiera morir mejor. En vez de estar batallando con esto, mejor, dicen algunos, mejor que venga el Señor ya. Me quisiera morir ya, ya no aguanto, creo que lo mejor sería morirme. Está bien, si se quiere morir, no nos enojamos. Pero deja inconcluso el ciclo, de tal manera que la siguiente generación tendrá que batallar con eso. Entonces mejor no se muera y finalice eso para que ya no exista. El alimento que necesita el ciclo para la siguiente generación, y después si quiere pues usted decide, ¿verdad? Pero ya es asunto personal. Ahora, entonces mire qué interesante. La Biblia habla también de otra mujer en Lucas 13:11,
que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ahora estamos viendo cuando un espíritu entra en escena a lo cíclico. Del viernes hasta este momento yo no he tocado todavía directamente cuando los espíritus entran en escenario y que ahora entonces es un ciclo demoníaco. Eso lo voy a predicar en el siguiente servicio. Entonces, pero en ese pasaje que le acabo de leer, entonces podemos ver por lo menos que esta mujer de la que habla Lucas 13:11 era una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y dice la Biblia que estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. Qué terrible, hermano, 18 años con el mismo problema. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las batallas crónicas que fueron cíclicas y se volvieron crónicas hasta que apareció el Señor. Esta mujer dijo: si tan solo tocare el borde del libertador que han levantado para este tiempo, recibiré mi sanidad y mi victoria de esta enfermedad cíclica. Si hay alguien aquí que ha estado batallando con una enfermedad, que tiene crisis, pero de momento tiene mejoras, vuelve otra vez a la enfermedad, entran las crisis otra vez y luego viene una mejora, quiero decirte que aquí está nuestro libertador y que debes de animar y llenarte de fe, creer, aun si tu fe es como un grano de mostaza en esta tarde. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, atrévete a creer para acercarte a tu libertador y tocar el borde de su manto y atraer virtud de él, sacar la virtud que hay en él y recibir la finalización de tu batalla cíclica. Si usted lo cree, diga amén, así será. Bendito sea el Señor. Mire otro ejemplo, que también aquí es un espíritu. Lucas capítulo 8, verso 26 dice, hablando de nuestro Señor Jesús, que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Mire lo cíclico. Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Impresionante. Ese mucho tiempo no tenemos un detalle específico para poder numerar. Sin embargo, en el pensamiento griego, el mucho tiempo nos permite ver la repetición dentro de ciertos lapsos de tiempo que se habían alargado en su vida. No se había puesto ropa alguna. Eso significa que su economía estaba afectada. No vivía en una casa. Eso significa que era inestable e inconstante. La inestabilidad puede ser cíclica. La ropa aquí representa que una de sus necesidades básicas que tiene todo ser humano no tenía los recursos para poder responder a esa necesidad. Y por último, vivía en los sepulcros, vivía en los recuerdos de eventos pasados constantemente, y eso le abrió una puerta al mundo espiritual que tomó control de su vida y lo hacía vivir por mucho tiempo, afectada su economía, afectado su hogar y su estabilidad. Y por último, recordando los eventos del pasado, siendo así que emocionalmente también estaba desgastado. Sin embargo, el libertador nuestro llegó a buscarlo, atravesando, según los estudios, millas marítimas desde donde él estaba. Dicen los estudiosos 5,000 millas marítimas para poder llegar a esa región
y poder auxiliar al gadareno, un descendiente de la tribu de Gad, un hombre que fue parte del ejército que tenía David y que había sido afectado por alguna falla, algún error, algún pecado, qué sé yo, y que ahora le habían quitado toda su fuerza de guerrero. Y vino el Señor y lo fue a buscar personalmente a él. Jesús ha venido a buscarnos. Nuestro libertador ha hecho un viaje miles de años luz de distancia. Dejó su trono temporalmente para humillarse, hacerse hombre y hacerse siervo y venir a morir en la cruz para que haya, hermano, legalmente el derecho de romper con los ciclos que nos han mantenido crisis tras crisis, batallas tras batallas. Hermano, yo no sé si usted ha captado el anhelo de mi corazón y el espíritu con el que le estoy hablando. Dios quiere hacerte libre. Yo siento el celo de Dios para decirte que el Señor quiere hacerte libre y avergonzar todas las obras de las tinieblas, porque para eso se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras, los trabajos del diablo y anularlas de tal manera de que tú salgas en victoria y que el reino de las tinieblas retroceda, hermano, delante de ti y se aleje miles de millares de millas y casi nunca cercano, nunca más, porque para eso se aparece Él, para empujar, para alejar, para presionar, para hacer que huya, para hacer que aquello desaparezca, que se desaparezca de tu alcance, de tu mirada y no puedas ver nunca más a ese enemigo cíclico venir amenazante y manipulador en contra de ti, sino que ahora el libertador Jesús se acordó de ti. Se acordó de ti. Bendito sea Dios. Miren los problemas de este hombre, similares a la de nuestros contemporáneos. Problemas personales involucran vicios. Dios puede romper ciclos de alcoholismo, adicciones cualesquiera que sean, adicción de droga, adicción de pornografía, adicción de sexo, etcétera, cualquier tipo de adicción que haya tomado control en tu cerebro, el Señor lo puede romper. Esas batallas cíclicas, pecados sexuales, problemas de carácter, problemas familiares, involucra división familiar, desacuerdos, problemas económicos, involucra falta de ingresos, no provisión, necesidades profundas y espirituales. Todo esto se acabó. Y note usted que dice que a este hombre un día lo encontraron sentado, vestido, y me llama la atención, en su juicio cabal. Y la Biblia da a entender que el sistema mental, al utilizar esa palabra, juicio cabal, el sistema mental había sido cambiado. Ya no pensaba como antes. No hay nadie que me ayude. No voy a salir de esta. Este problema es grande. Hoy sí estoy derrotado. Hoy no la voy a hacer. Ahora, con una mente de juicio cabal, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Ahora él se acordaba, déjeme pensarlo así. Dicho está, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Ahora tengo un futuro, ahora tengo una esperanza. Se volvió predicador
en Decápolis, las 10 ciudades con un paganismo tan fuerte, donde el señor de esa región era Zeus, al que le sacrificaban cerdos en el altar. Y a sabiendas de esa potestad territorial, dice la Biblia que comenzó a predicar en todo Decápolis, diciendo: conozco al libertador que se llama el Señor Jesucristo. Él puede romper con estas ataduras. Se convirtió en un hombre pregonero que hablaba de las experiencias y de las batallas cíclicas que tuvieron su finalización. Otra, las batallas crónicas desde la niñez. La Biblia dice, Mateo 9:17, y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, oiga esto, y echa espumarajos, dice, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Mire si no tenía bien detectado lo cíclico su propio padre. Le dio detalles específicos. Siempre que se apodera de él, lo derriba, lo primero. Echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Había una necesidad de romper con eso. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y se lo trajeron al Señor. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Era un muchacho. Y le dice: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo cree que se sentía un padre de familia? De ver que su hijo estaba en constantes ataques y que él, sin saber cómo hacerlo. Por eso yo creo que hay gente que no ha sido librada de las batallas cíclicas porque no sabe cómo hacerlo. Este era el caso de este padre. No sabía cómo hacerlo. Solo se había concentrado en los síntomas que había. Los conocía porque se los citaba, hermano, el proceso que llevaba, las manifestaciones cuando el ataque se manifestaba. Lo detallaba porque había logrado controlar los ciclos de esa batalla. De tal manera que le dice: hace mucho tiempo, desde su niñez. Y el Señor, una vez más, manifiesta su poder de libertador para devolverle a ese padre un hijo que había sido terminada la batalla cíclica. Aquí hay padres de familia que quizás pueden estar en la misma situación, con hijos que están en constante ataque y que no saben cómo salir o ayudarlos. Ahora tú le vas a presentar al Señor lo que tú ya detectaste respecto a lo que se repite en él, para que el Señor pueda romper y devolverte por la fe a un hijo sin las batallas cíclicas. Que por la fe te lo haga recibir, que lo puedas recibir por la fe de que el Señor va a hacer esa obra. Entonces, terminé mi introducción. Dios mío, ya es la 1 y puse, 1 hora tengo ya. Me quedan 6 minutos. Aquí está mi cronómetro. Entonces, cerrar un ciclo. ¿Cómo hacemos para cerrar un ciclo? Es algo práctico, donde se requiere conciencia,
fe y responsabilidad. Y como es práctico, significa que para cerrar hay que detenerse, evaluar lo que te está pasando, reconocer la influencia negativa de los eventos pasados. No podemos negar que los eventos pasados pueden marcar nuestra vida. Identificar los patrones y las tendencias que no nos sirven. Es decir, si un evento pasado ha establecido un marco, un patrón, y cuál ha sido nuestra inclinación hacia qué cosa nos inclinamos. Entonces es algo práctico. No es solamente esperar el poder de Dios, sino que mi participación es hacer un inventario. Tengo que reconocer la influencia que tiene esa situación en mi vida. Tengo que ver cómo se reinicia, cuáles son los síntomas cuando aquello que me va a hacer tener el mismo resentimiento, la misma emoción, cómo comienza a llegar. Yo conozco una persona muy cercana que me explicaba cómo había detectado cada vez que el espíritu de depresión venía. Y me decía de que había con el tiempo logrado detectarlo y poder sentir cómo el espíritu de depresión comenzaba a acercarse de nuevo al grado de entrar de nuevo a su vida y hacerla caer en ese ciclo de depresión, que ella casi automáticamente seguía los siguientes pasos, y era esconderse en su misma recámara, en su mismo rincón, poner las condiciones de la habitación igual siempre y estar el tiempo que siempre era escondido y deprimido. Logró detectar cómo aquel espíritu hacía sentir su presencia y su cuerpo ya se había adaptado, hermano, a la atmósfera que traía. Que cuando la depresión comenzaba de nuevo, tenía sus momentos de reposo, se normalizaba. Pero llegaba el tiempo que empezaba a sentir aquella inquietud, y dice que ya conscientemente se mentalizaba a decir: ya va a venir el espíritu de depresión, y lo sentía en el ambiente. De tal manera que lograba incluso ver el cambio de temperatura y sabía que estaba ahí. Y podía sentir la presencia de ese espíritu de tal manera que lograba sentir cuando otra vez posesionaba. Y ya los siguientes pasos eran de la persona. Comenzaba a hacer exactamente lo mismo por el espíritu de depresión. A eso me refiero con evaluar y poder identificar los patrones y las tendencias que no nos sirven. Esa es la tarea si queremos romper, hermano, con el ciclo. Va a haber necesidad de que usted comience a prestar atención de cómo es que se viene repitiendo aquello. Siempre hay una forma de reinicio, siempre se puede detectar. Cuando alguien batalla con el alcoholismo y lo ha controlado por un tiempo y quiere volver, usualmente lo que hace es un cambio de temperamento. Tiene que provocar una crisis para que haya una voz de respuesta, y eso sea la excusa para salir de la casa molesto, enojado y volver a lo mismo. Entonces, detectar, hermano, el temperamento de la persona, o la persona misma controlar su temperamento y saber de que está a punto de entrar al ciclo de alcoholismo. Así es que esto sería uno.
Otra forma, cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta y no llegar al mismo resultado no deseado. Aquí veo de que es necesario tu participación y que para eso yo tengo que pedirle dominio propio al Señor. Y Dios te lo puede dar para poder combatir eso. Porque la Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el dominio propio lo necesitamos para, hermanos, no repetir el mismo patrón. Un dominio propio para decir a la faceta del desarrollo: no voy a alimentar al ciclo. Esta vez va a encontrar una resistencia en mí. No voy a dar lugar para que no tenga el resultado que desea. Ahora, ¿cómo se alimenta? Ya voy finalizando, hermanos. Ya me sonó mi cronómetro. Entonces, las cosas que alimentan los ciclos, entre algunos, son malos hábitos. Y es interesante saber que cuando la Biblia habla de hábitos, y en este caso de malos, dice que es gimnasia. Es como hacer ejercicios, que te disciplinas a estar haciendo ejercicios. Esos son los malos hábitos. Es un ejercicio negativo del hábito. Malas costumbres, mal carácter, malas actitudes, malas relaciones, malas decisiones, malos recuerdos y malos pensamientos. Estos son el alimento que necesitan los ciclos. Se vale, recuerde, Israel hizo lo malo. La Biblia Kadosh israelita hizo lo maldito. Entonces quiere decir que son cosas negativas, son cosas malas, que son las que le han dado poder y permanencia al ciclo. Malos hábitos, malas costumbres, etcétera. Cada una de estas cosas son necesarias que las expliquemos. Sin embargo, creo que ya no tengo tiempo, pero tenemos todavía una participación más para enseñarle cosas que nos van a ayudar, con la ayuda del Señor, por supuesto, a salir de ellas. Dejo hasta aquí, que sería por lo menos la introducción, el final e introducción para el siguiente tema. ¿Qué son los malos hábitos? Y un concepto simple es que son la repetición de las conductas indeseables, y los ciclos se desarrollan por tendencias que están dentro de los malos hábitos, tendencias no rotas. Y en la Biblia se habla en varios capítulos de diferentes tendencias que vamos a ver con la ayuda del Señor. Así es que quiero dejarlo finalizar, y a la vez que sea una manera de introducción para la siguiente reunión, donde vamos a finalizar este tema, pero también a tratar de explicar cuando ya es un ciclo demoníaco. Quiero invitarlo que en esta oportunidad usted crea con todo su corazón que hay un libertador a favor de su vida. Que el anhelo de nuestro Señor es que usted no tenga que estar condenado a esas batallas, siendo siempre la misma o las mismas, repetidas por mucho tiempo. Cualquiera que sea tu batalla, en cualquier área, identifícala, por favor. Y ven con esa necesidad que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Ven con esa actitud de reconocimiento, donde has llegado a comprender que has tratado con tu misma
lógica o fuerza de salir del problema. Y lo que tú no has podido hacer, Dios sí lo puede. Enfermedades que surgieron a raíz de un impacto emocional y que ahora tienes que lidiar no solamente con un pensamiento conectado a una emoción, y una emoción que perjudicó tu salud en lo físico, y que aquello ha venido no solamente consecutivamente, sino que en consecuencias también, como efectos secundarios, un ciclo no finalizado abriendo otro problema en tu vida y en tu vida. Dios te quiere dar la finalización. Ahí donde estás, comienza a orarle al Señor. Comienza a decirle: Señor, quiero finalizar esto. Haz un inventario de tu vida. Comienza a examinar, que Dios te va a ayudar por su Espíritu a traspasar los tiempos. David decía: muéstrame, Señor, las cosas que me son ocultas. Y eso solo por el Espíritu, hermano. En el tiempo del Espíritu, Dios en breves minutos o segundos te puede enseñar toda tu vida, como un cine. Así como en el misterio de la agonía, una persona antes de morir tiene solo 4 segundos para ver toda su vida y ver las oportunidades que tuvo cuando se le predicó la palabra y la rechazó. Así nosotros, cuando hacemos un examen de nosotros mismos, cuando os examinamos nosotros mismos, Dios en el tiempo del Espíritu, en minutos o segundos, te puede mostrar desde dónde viene y por qué viene ese ciclo. Y cuando lo identifiques, renuncia, hermano, pero clama, levanta tu voz, levanta tu voz. Empieza a orar tú, porque es tu necesidad. ¿En qué área eres atacado? ¿Qué es lo que más te ataca en tu vida? ¿Qué es lo que comienzas a hacer y sientes un estorbo y abandonas aquello? Buscar a Dios, lo espiritual, lo laboral, lo moral, en la salud, en tu economía, en lo laboral. Encuentras buenos trabajos y no sabes por qué. Eres despedido después. Y teniendo el talento, teniendo la capacidad, Dios va a romper ese ciclo de estorbo, de obstáculo que no te deja avanzar, hermano. Pero tienes que pedirlo con todo tu corazón. Si tú no eres consciente del tiempo que el Señor te ha concedido este día para romper con el ciclo, si lo eres, tu clamor lo elevarías, porque escrito está: clama a mí, clama a mí, clama a mí, dice el Señor. Así como aquel hombre que en medio de la tormenta y tratando de ir al Señor caminando sobre las aguas, comenzó a hundirse. La oración más corta pero eficaz fue: sálvame que perezco. Oh Señor, ayúdame, líbrame de este ciclo. Vamos, clama.
Los yugos se pudren, los muros se Gímele al Señor. rompimiento hay. Grita, llora, Pueblo de Dios. gime, Las ayúdame. cadenas son rotas, los yugos se pudren, los muros se Jesús, caen. Un rompimiento hay. Hijo de David, El pueblo de Dios. ten misericordia de mí. Las cadenas son rotas. Dilo. Los muros se pudren, los muros se caen. Grítale a tu libertador. Jesús, Pueblo de Dios. ten misericordia. Mi hijo está gravemente enfermo. Ayúdame. Señor, Pueblo de Dios. si tu economía está afectada y tú crees que tienes solo el pan de la viuda y que de ahí lo que te queda es morir, el Señor te recuerda que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Ahora renuncia al ciclo. Renuncia, voy a tomar autoridad. Renuncia. Ahora. Espíritu cíclico, te llamo a batalla. ¡Fuera! 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 Espíritu cíclico, al abismo. Al abismo. Y cada baba libre. 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 Se rompen tus ciclos. ¡Fuera! ¡Emerja! ¡Emerja! ¡Sal de tus asideros! Que alguien me ayude aquí, por favor, una servidora. Una servidora aquí, por favor. Atender aquí. Dios está rompiendo ataduras cíclicas. ¡Fuera! ¡Espíritu de alcoholismo! ¡Fuera! 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 Todo espíritu de prostitución lo llamo a batalla. ¡Fuera! Por el dedo de Jehová te señalo y te ordeno en la virtud y poder del nombre de Jesús que te manifiestas para salir. ¡Fuera! Se rompe lo cíclico. Espíritu de pornografía. Espíritu de pornografía. ¡Fuera! Espíritu de pobreza. Vamos, ahí está el Señor. ¡Libre! 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 Las fuerzas de las tinieblas han de retroceder en el nombre de Jesús. Ahí atrás donde no puedo llegar, ahí está el Señor rompiendo espíritus cíclicos, batallas cíclicas. Vamos, entrega tu amargura, entrega tu resentimiento, entrega tu temor, entrega tu tendencia, entrégalo, entrégalo. Padre, glorifícate. Venimos a romper toda maldición ancestral, toda entrega que le han hecho a este niño. En el nombre de Jesús, rompo el ancestro en él de brujería, de hechicería, y ese ataque que ha recibido lo anulo por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
libre. Se rompen los ciclos en el nombre de Jesús. El Señor está peleando batallas por tu casa. Vamos, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Ciclos de muerte en la familia lo anulamos en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, espíritu de muerte, fuera, fuera. Declaramos que se rompe el ciclo, la secuencia de ese ciclo que quizás eras tú. Se anula. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Y oré por él. En el nombre de Jesús. ¡Libre! 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 Por el dedo de Jehová. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora! En el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre! Se corta de raíz. Cortamos de raíz. Se corta. Se corta. Se corta el ataque. Se corta el ataque. Desarraigo. Ordeno que salga de los asideros la raíz del problema cíclico que no te deja avanzar. En el nombre de Jesús. Aquí está Jesús, nuestro libertador, nuestro libertador, nuestro libertador Jesús. En el nombre del Señor lo creemos. Comience a decir: Jesús, Hijo de David. Vamos, Jesús, Hijo de David. Padre, soltamos ahora esa mente. Prohíbo y reprendo el control de la mente de este niño. Vengo a declarar la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empiece a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu clamor. Él lo escucha. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Vamos, clama, gime, ora, suplica. No te canses, hermano, no te canses de pedir, porque Él está en medio de nosotros. Y Él es el que está tocando y liberando. Anulamos todo trabajo de brujería, de hechicería y maldiciones enviadas. Las anulamos en el nombre de Jesús. Apostólicamente
vengo a declarar que la batalla cíclica está siendo cortada por la espada de Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Padre, renuncio a todo contragolpe, a todo espíritu de venganza, a toda represalia demoníaca. En el nombre de Jesús, no acepto, me cierro. No acepto espíritu de accidente, espíritu de muerte y de enfermedad. Cubro a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos, la congregación que pastoreo. Un vallado de fuego alrededor de ellos. Y pongo un vallado de fuego alrededor de esta congregación y de sus casas y de sus pertenencias materiales. Y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las cadenas son rotas, los yugos se pudren, los muros se caen, un rompimiento hay en el pueblo de Dios. Las cadenas son rotas, los yugos se pudren, los muros se caen, un rompimiento hay en el pueblo de Dios. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna, dado ya, y como no dar toda bendición, sea su Hijo el sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Ha dado ya, y como no dar toda bendición, sea su Hijo el sacrificio entregó. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, lleva con bendición a tu pueblo, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Te bendecimos y queremos regresar a este lugar para adorarte y para exaltarte. En el nombre de Jesús declaramos a tu pueblo, Señor, bendito y en victoria, Señor, todos los días de nuestra vida, guardados en el hueco de tu mano. Llévanos con bendición a nuestros hogares y vamos a estar aquí adorándote todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Que Dios lo lleve con bendición, mi amado hermano, y lo esperamos por la tarde a las 4 de la tarde. Dios me los bendiga.